Las persecuciones desde los tiempos de Cristo hasta hoy han continuado contra aquellos que siguen a Cristo. Queman su patrimonio, son golpeados, decapitados, han sido llamados contrarrevolucionarios, ocultos en las celdas de las cárceles comunistas para nunca regresar. Se les consideran infieles, enfrentan humillaciones, torturas o cosas peores. Las persecuciones no tienen respeto por la edad, la cultura o el sexo, abarcando de manera amplia diferentes circunstancias. Los que han sido perseguidos comparten un lazo en común. El sufrimiento que enfrentan lo hacen por causa de un Salvador bondadoso. Algunos pueden pensar que han sido abandonados, pero no es así. Son testigos que dan testimonio de la verdad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo fue rechazado por este mundo. Cuando pensamos en las persecuciones, puede que recordemos la lapidación de Esteban, o el Coliseo romano, o aún en los tiempos de la Reforma, cuando 10 cristianos fueron quemados en la cárcel simplemente por enseñar a sus hijos la oración al Señor en inglés. Pero, ¿qué está pasando hoy? ¿Están quemando a cristianos en las prisiones o incluso martirizándolos simplemente por confesar su fe en Jesucristo? Puede ser que no se hable de esto en las noticias aún en muchas iglesias, pero la realidad es que millones de cristianos están en riesgo este mismo instante simplemente por dar su testimonio en Jesucristo. Están matando cientos a diario. Algunos han estimado 1 cada 3 minutos. Muchos murieron solitarios, considerados como víctimas de otra violación contra los derechos humanos. El sufrimiento de otros será registrado y se convertirá en estadística, un hecho trágico más de la historia. Y para nosotros son héroes de su fe cristiana. Sus testimonios, su carga e inspiración a medida que van enfrentando la muerte con valor rehúsan negar a Cristo. Y si uno pregunta a aquellos que han confrontado la persecución, ¿qué nos dirían? ¿Dirían que ellos mismos son víctimas, estadísticas o héroes? ¿O nos dirían que son simplemente hijos de Dios y como tales miembros de nuestra familia? En los siguientes minutos, nos gustaría presentarles a algunos en nuestra familia, hermanos y hermanas en la fe, quienes realmente no son diferentes de usted o de mí, solamente que han enfrentado una de las peores persecuciones conocidas por el hombre. El llanto de los mártires. En un viaje reciente al Sudán, conocimos a unos jóvenes creyentes que lograron escapar de las garras del ejército musulmán. Sus testimonios dramáticos no son fáciles de comprender. Eran como las 5 de la mañana. Ellos quemaron toda nuestra aldea. Vimos a los soldados golpear a nuestros padres. 3 ancianos murieron. Yo me encontraba dentro de los 27 jóvenes que fueron capturados, 14 niñas y 13 niños. Nos llevaron a los barracones militares a 2 horas de nuestra aldea. Se llamaba la Estación 30. La Estación 30 era un barracón militar temporal tomado por el Frente Nacional Islámico, que frecuentemente atacaba a las aldeas vecinas y repetidamente mataban tanto a niños como a ancianos del pueblo. Los jóvenes de ambos sexos eran capturados y torturados con la esperanza de convertirlos a sus creencias. Fuimos arrestados y llevados a una celda en el sótano. A las 7 de la noche nos sacaban de la celda, uno por uno, y fuimos humillados y torturados. Esa noche nos amarraron las manos y comenzaron a golpearnos. Me dijeron que me convirtiera en musulmán. Yo solo le oraba a Dios y rehusaba. Pensé que iba a morir. Fui golpeado y colocado frente a un hoyo afuera de la celda donde estaban quemando el carbón que habían traído de una panadería. Me golpearon atrás en mi cuello y con mis manos amarradas hacia atrás me obligaron a acostarme en el carbón ardiente. Cada uno de los 13 jóvenes enfrentaron el mismo tratamiento, teniendo sus manos y pies bien amarrados. Los ponían sobre el carbón ardiente. Cada uno de los muchachos tuvo la misma oportunidad, convertirse en musulmán, y las torturas pararían. Fui capturado con los otros jóvenes. Me golpearon tanto que caí inconsciente. Mis piernas fueron amarradas a mi cuello y sostuvieron mi cuerpo sobre el carbón ardiente, pero rechacé convertirme en musulmán. Lo único que pedían de mí es que me convirtiera en musulmán.
Me dijeron que me quemarían hasta morir si no cambiaba mi fe, así que preferí que me mataran, pero no negaría a Cristo. Mientras que ninguno de los jóvenes estaban dispuestos a negar su fe en Jesucristo, lo peor estaba por venir. Enfurecidos por su falta de éxito, los soldados islámicos escogieron a 4 de los prisioneros más pequeños. Se les privó de alimentos y agua durante muchos días y fueron puestos en el suelo con sus manos y pies bien amarrados hacia atrás. El más pequeño tenía 5 años. Se podían escuchar sus gritos, ellos lloraban y también se escuchaban aclamar a Dios para que los salvara. Uno por uno, los 4 niños fueron al encuentro con su Salvador porque rehusaron negar a Cristo. Vimos como nuestros 4 hermanos murieron porque se negaron a convertir en musulmanes. Esa noche comenzamos a hablar de lo que había sucedido y le dije a los otros, es seguro que vamos a morir como nuestros hermanos más pequeños. No podemos escapar. Así que bien entrada la noche, rompimos la puerta de nuestra celda y comenzamos a correr. Estaba muy débil la noche que escapamos. Los otros me despertaron y me obligaron a correr, pero me desplomé. Mis hermanos tuvieron que cargarme. Cuando se les preguntó cómo responderían si de nuevo fuesen capturados por el ejército islámico, cada uno habló de su compromiso con Cristo, incluso hasta la muerte. La muerte y el sufrimiento son testigos en todo el campo de Sudán. Un estimado de 2 millones han sido asesinados. Los cristianos han escapado hacia el sur, donde la persecución de este Ejército Popular de Liberación ofrece protección localizada, pero siempre que el Frente Islámico continúe con su campaña, los cristianos caerán víctimas de estos brutales asaltos. Nada como al principio de la Iglesia, nuestros hermanos y hermanas sudaneses han visto la mano de Dios sobre sus vidas. No buscan una recompensa terrenal, sino que una victoria espiritual que no llegará en esta era, sino que en la era que viene. Y mientras los creyentes continúan orando por la paz en su país, se animan entre ellos para mantenerse firmes y de buscar la palabra de Dios para que los sustenten durante estas tribulaciones. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Pueden hacerlo los problemas, el sufrimiento o el hambre, la desnudez o el peligro y la muerte? Por ti enfrentamos la muerte todo el día. Somos como las ovejas en camino al matadero. Estamos atados al amor de Cristo. ¿Qué importa? Enfermedad, hambre, guerra. Podemos lograrlo porque Cristo es para nosotros y Cristo es para Sudán. Solo hace 10 años, el mundo fue testigo del comienzo de una nueva era. La Guerra Fría había terminado y el comunismo, como muchos creen, había sido derrotado. Vimos cómo la historia se desarrollaba delante de nuestros propios ojos. Miles se juntaban en Timișoara, Rumanía. El arresto y la ejecución de Nicolae Ceausescu. Los tanques entrando en Moscú cuando el presidente ruso Boris Yeltsin se atrincheró en el edificio del Parlamento negándose a dar por vencida la recién creada democracia. Hemos sido testigos de la caída del muro de Berlín y la revolución Velvet, sacando al gobierno comunista de Checoslovaquia. Los cristianos que viven en Corea del Norte, China, Vietnam y Laos cuentan una historia diferente. Sus vidas continúan plagadas por la ideología de artimañas comunistas que tratan de controlar todas las actividades religiosas. El padre del comunismo, Karl Marx, dijo una vez: la idea de Dios es la tónica de una civilización pervertida, debe ser destruida. Las tribus Hachemón, que viven en las zonas montañosas del sudeste asiático, están formadas por gente pacífica. En su mayoría viven de los propios recursos de su tierra y mantienen sus tradiciones culturales, transmitidas de una generación a otra. Con un número mayor de 10 millones, la tribu Hachemón es la más grande en el sudeste asiático e históricamente ha practicado la adoración a espíritus maléficos. En el pueblo de Hialai, las autoridades se sienten amenazadas porque muchos Hachemón se convierten al cristianismo. Los golpean con la intención de obligar a los cristianos a que vuelvan a adorar a estos espíritus maléficos, pero los cristianos Hachemón rehúsan volver a sus anteriores tradiciones. Muchos de ellos permanecen en las cárceles.
Doy gracias a Dios que nosotros, la gente Hmong, que no conocíamos a Jesucristo hasta 1990, en 1991 nos convertimos al cristianismo. La policía local nos prohibió la conversión al cristianismo, amenazando con meternos en la cárcel e inclusive matarnos. Quieren que volvamos a adorar a sus espíritus maléficos, pero ahora sabemos que la única manera correcta es creer en Jesucristo, y si tenemos que morir por causa de Cristo, estamos dispuestos a morir. Con el crecimiento rápido de la iglesia en Hmong, las autoridades de Vietnam han acelerado sus intentos de controlar o aún de erradicar estas congregaciones. El gobierno considera que la cristiandad es una religión foránea y se siente amenazado por la unidad en la fe que comparten los cristianos Hmong. Los creyentes Hmong sencillamente quieren adorar libremente a Cristo. Las autoridades asaltaron y persiguieron a los cristianos Hmong tan ferozmente que es difícil soportarlo. Por favor, oren para que los hermanos Hmong puedan mantenerse fiel a Cristo y para que Dios abra los corazones de nuestros líderes y nos permitan ser libres para escoger la fe como la tienen muchos otros cristianos. Aunque muchos cristianos Hmong son relativamente nuevos conversos, aprenden con rapidez el costo de su fe. Si las autoridades descubren a un nuevo grupo de creyentes, arrestan a cada uno de ellos y los presionan por todos los medios de tortura para que rechacen a Cristo y vuelvan a sus formas tradicionales de adoración de espíritus. Sin embargo, es corriente que los cristianos sean arrestados casi una semana después de haber aceptado a Cristo. A veces las presiones pueden ser muy severas. Las autoridades locales arrestaron a varios creyentes Hmong en Vietnam. Tran Dung Tien está todavía en la cárcel y no hay nadie que cuide a su familia. En Lai Chau existen 23 pastores cristianos Hmong todavía en la cárcel. En Vietnam del Norte, donde yo vivo, un cristiano Hmong fue apresado e interrogado por la policía de por qué él creía en Jesucristo. Cuando explicó sus razones, los oficiales se enojaron tanto que lo mataron desgarrando su boca con un cuchillo. La tenacidad de su fe puede escapar a muchos en el mundo libre. Sin embargo, hace eco de las palabras escritas por el apóstol Pedro hace casi 2000 años, cuando dijo que la autenticidad de la fe es más preciosa que el oro, aunque sea probado con fuego. Le doy gracias a Dios porque desde que nos hemos convertido al cristianismo nos han perseguido tantas veces por nuestra fe y nos hemos mantenido fuertes. Creo que el ser perseguidos ha hecho probar nuestra fe en Jesucristo. Hace surgir el sufrimiento y el oro. Por favor, no se olviden de orar por nosotros para que nos mantengamos fieles hasta el final. No tengo miedo cuando soy perseguido porque Mateo en el capítulo 5 dice que el Señor bendecirá a los que padecen en su nombre. También Mateo 10 dice, nada temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, pero temed al que pueda arrojar el alma. Por consiguiente no le tengo temor a los hombres, solo a Jesucristo. Mientras que algunos cristianos Hmong dijeron que estas entrevistas habían sido comunicadas desde la cárcel, otros han sido recientemente encarcelados. Se han recibido informes de creyentes Hmong que les echan agua hirviendo en la boca simplemente por poseer una Biblia en su propio idioma. Aunque muchos continúan aclamando la derrota del comunismo, los creyentes Hmong continúan sufriendo bajo sus garras. Olvidados por muchos en el mundo, ellos miran la cruz y al único que llevó la corona de espinas para darles una nueva vida. He sido cristiana y he enfrentado la persecución por tanto tiempo que ya no siento más lo que me hacen las autoridades. Le doy gracias a Dios por mi Biblia. La he estudiado y la entiendo bien cuando dice que aquellos que soportan el sufrimiento recibirán la corona de la vida. Yo creo en esto, me siento tranquila a pesar de lo que sufra mi cuerpo. Indonesia, formada por más de 13.000 islas, constituye la población musulmana más grande del mundo. El gobierno obliga a todos sus ciudadanos que porten una tarjeta de identificación que incluye la preferencia religiosa. Aproximadamente un 10% de la nación se considera cristiana. Los relatos sobre las persecuciones en Indonesia se leen como una novela de horror sin final. Los informes sobre violaciones, torturas y decapitaciones no dejan de ser comunes. En la llamada limpieza religiosa, los musulmanes radicales han ejecutado ataques bien orquestados contra las iglesias, dejando cientos de muertos. Rika es una típica adolescente, es bien sociable, popular entre sus amigos y asiste al colegio de secundaria cristiano local. Sin embargo, Rika vive en Indonesia, donde ser un cristiano es saber probar la profundidad de su propia fe.
Un grupo pequeño de estudiantes del colegio de Rika prepararon un campamento para estudiar la Biblia. Era el primer acontecimiento de su naturaleza para su comunidad y los jóvenes estaban muy entusiasmados. La primera noche transcurrió sin ningún incidente, a diferencia de la segunda. Durante la reunión de la noche estábamos regocijando y cantando. Lo habíamos hecho en voz muy alta y los líderes nos dijeron que lo hiciéramos más callado. Nos contaron acerca de nuestro pastor que fue quemado vivo en su iglesia por los extremistas musulmanes. Nos dijo que pensáramos bien en esto y nos preguntó si algo similar nos ocurriera, ¿qué haríamos? Inmediatamente lo hicimos más callado y comenzamos a meditar lo que nos dijeron. De repente una piedra grande rompió la ventana. Escuchamos gritos y más piedras comenzaron a llover. Todos temblábamos de miedo. Se fueron las luces y vimos pedazos de vidrios por todos lados. A mí me pegaron en la cabeza con una piedra. Casi no sabía lo que me había sucedido, pero escuchaba los llantos y los gritos por todos lados. Yo les pedía a gritos que no se dejaran llevar por el pánico, que oraran, pidiéndole a Dios que nos ayudara. Una cantidad de musulmanes radicales atacaron el campamento bíblico. Algunos adolescentes fueron golpeados con palos a medida que los hombres recorrían el campamento. El brazo de Rika fue atado hacia atrás por uno de los musulmanes mientras que otro desafiaba su fe. El hombre gritaba, ¿eres cristiana? Yo le contesté que todos éramos cristianos. El hombre era alto y tenía el pelo largo. Recogió del suelo un pedazo de vidrio quebrado y lo presionó contra mi estómago. Repite lo que digo, me gritó. Luego me dijo que negara a Cristo. Le pedí al Señor con todo mi corazón, sálvame, ayúdame a no negar mi fe. Cuando no le respondí al hombre, presionó más el vidrio contra mí. ¿Crees que Dios puede ayudarte ahora?, me dijo. Sí, le respondí. Yo pertenezco a Dios y creo que Él me salvará. Y tomó el palo y comenzó a golpearme en mi espalda y en mis hombros. El hombre chilló, ¿crees que no soy fuerte? ¿Crees que no soy más fuerte que tú? Amenazando golpearme. Yo continué suplicando a Dios en mi corazón y rehusé negar al Señor. Rika fue golpeada repetidamente por su atacante a medida que insistía que negara su fe, pero ella no lo negaba. Cuando se dio cuenta que no iba a negar a Cristo, dijo, tú también eres fuerte, eres más fuerte que yo, y tiró el palo al suelo. Rika y sus amigos fueron afortunados esa noche. Aunque algunos estudiantes fueron llevados al hospital, nadie quedó gravemente herido en el ataque. Más de 500 iglesias han sido destruidas en Indonesia. El pastor Fritz y su esposa cayeron víctimas de uno de esos ataques. 900 musulmanes vinieron a atacarnos. Algunos destruyeron las posesiones de la iglesia, mientras que otros torturaron a mi esposa y a mí. Nos golpearon, trataron de quemar mi cara con sus cigarrillos, me quitaron toda mi ropa y me apuñalearon con sus cuchillos y otras herramientas que traían consigo. Fritz fue repetidamente golpeado y pateado. También lo tiraron al fuego que habían comenzado para quemar todas las posesiones de la iglesia. Sin duda, los que atacaron al pastor Fritz tenían una intención, la de asesinarlo, un hecho que Dios no permitió. Aunque me torturaron y me apuñalearon, yo no moría, así que trataron de quemarme vivo. Sacaron todos los muebles de la iglesia para comenzar el fuego. Me echaron sobre la pira ardiente, pero Dios estaba todavía conmigo y Él no permitiría que me mataran. A Fritz le negaron tratamiento en el hospital local. Su esposa entonces lo llevó a Yakarta, donde finalmente fue atendido, aunque el médico dijo que quizás no saliera con vida esa noche, y aún si lo lograba, tendría graves daños en el cerebro debido a los múltiples golpes recibidos en la cabeza. Cuando llegamos al hospital en Yakarta, me diagnosticaron la mandíbula quebrada. Algunos de mis dientes y aún mi nariz estaban quebrados y dijeron que había sufrido graves daños en el cerebro. Hoy el pastor Fritz y su esposa continúan con su ministerio en la misma comunidad. Han recibido más amenazas, pero no pueden abandonar a la gente que Dios les ha dado. Hasta hace poco todavía recibimos amenazas y a veces tengo miedo, pero seguimos adelante. Seguimos con el ministerio y la fe de la congregación continúa creciendo aún más fuerte a pesar de los ataques. Dentro de su valor y su fe, los cristianos indonesios llevan una semejanza muy fuerte con aquel a quien sirven, pero todavía más extraordinario es su capacidad para amar y perdonar. Una lección que, según ellos, en última instancia, se llegará a través del sufrimiento. No tengo ningún odio en contra de los que me atacaron. Solo oro para que Dios los perdone y que puedan llegar a arrepentirse. Jesús estuvo dispuesto a morir por mí y derramó su sangre en la cruz. Jesús lo hizo por todos nosotros, así que no importa lo que me suceda, estoy dispuesta a sufrir por Él.
Jesús dijo en la Biblia, ama a tus enemigos. Es fácil repetirlo, sí, sí, pero esta experiencia fue una oportunidad para que todos nosotros hiciéramos una práctica real con respecto a nuestros enemigos. Al principio pensé, Señor, ellos son muy malvados, pero el Señor me dijo, ahora es el momento de orar y perdonar a vuestros enemigos. Se volvió una buena experiencia para nosotros y para aquellos que nos estaban persiguiendo, ver que Dios también los ama. Los pastores en Indonesia han animado a sus congregaciones en medio de esas persecuciones, confiados en que estos sufrimientos de hoy sean solo el preludio de un renacimiento que viene. Sus esperanzas permanecen en Dios y en sus promesas. Para mí es Jeremías 29:11, porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice el Señor, designios de paz y no de aflicción, designios para darnos esperanza y un futuro. Yo me aferro a esto. Give it all to Jesus. Give it all. Give it all to Him. In times like these, when all hope is gone. Las bases de la persecución son tan diversas como lo son sus testimonios, pero tienen una cosa en común: la fe en Jesucristo y la voluntad de brindar sus vidas por Él. En La Voz de los Mártires creemos que cada uno de nosotros nos podemos beneficiar de sus testimonios. La Iglesia americana puede obtener hoy iluminación conociendo a los pueblos de esas naciones que se sacrifican por Jesucristo y que están siendo brutalmente maltratados. Necesitamos tener una fibra en nuestras almas, más profundidad en nuestro espíritu, un equilibrio. Hablamos acerca de la comodidad en nuestras vidas, pero creo que cuando abrazamos y recordamos a aquellos que se encuentran en cautiverio, como si estuviésemos ligados a ellos, esto nos renueva en alguna medida la integridad, la armonía en nuestras vidas cristianas que solo nos puede traer la Biblia viviente, y esto significa creyentes viviendo su ejemplo hoy. No podemos darle las espaldas a nuestros hermanos y hermanas. Quizás no podemos detener el dolor, pero podemos fraternizarnos con sus sufrimientos y decirles que no están solos. Puede que estemos dejando pasar una oportunidad dorada para desarrollar algún tipo de relación aquí con el cuerpo de Cristo que después será bien realzado en el cielo. Quizás nos estén faltando algunas notas preciosas y hoy Dios nos está dando esas notas. Si no nos fraternizamos con nuestros hermanos que están padeciendo hoy persecuciones, estamos perdiendo aspectos vitales de nuestra fe. Hemos escuchado sus historias, hemos sentido su dolor. Ahora debemos actuar. En nombre de La Voz de los Mártires y la Iglesia Perseguida Hoy, soy David Goodnow.